Hola, ¿qué tal hermanos Luz y Sal? Sean bienvenidos a las lecciones de segundo grado de Escuela de Pastoral. El día de hoy vamos a escuchar la lección número 21 titulada El bautismo, la fuente y la puerta. Antes que nada te invito a suscribirte y a darle like a este video si te gustó, también compártelo con tus hermanos. Y si quieres apoyar a Soy Católico JHS, aquí abajo en la descripción de este video te dejaré un link en el cual podrás donar para que podamos subir lecciones de mayor calidad. Sin más, comenzamos. Lección número 21. El bautismo, la fuente y la puerta. La vida cristiana es Pascua de Santa Liberación. Después de haber contemplado lo que es la vida sobrenatural, la vida de la gracia y dentro de ella la vida sacramental, después de haber considerado los sacramentos en general, vamos a comenzar a profundizar en cada uno de ellos en particular. Seguiremos en todos ellos el siguiente orden: el sacramento en su esencia, objeto, materia, forma, ministro, particularidades y finalmente, cuándo y cómo fue instituido, en qué pasajes bíblicos se puede contemplar, de modo que lleguemos a la convicción de que todos ellos cumplen el requisito indispensable de haber sido instituidos por Jesucristo mismo. Cuando ello ocurra, la prefiguración del sacramento en el Antiguo Testamento, considerando su realización según la nueva ley, sentido personal salvífico del sacramento, como instrumento de santificación para el individuo, siendo éste miembro de una comunidad que llamamos Iglesia. Sentido comunitario del sacramento, dentro de la vida de la comunidad de la Iglesia, como instrumento de santificación de toda la comunidad eclesial. Situación de cada sacramento, dentro del contexto sacramental de la salvación, dentro de la vida de la Iglesia. El bautismo es la fuente y la puerta. En toda religión completa existe en alguna forma el rito de la iniciación, esto es, una ceremonia por medio de la cual se requiere significar que la persona da un paso en su vida, que de manera definitiva lo hace miembro de una comunidad con verdadero cambio en su existencia, si no en lo físico, ciertamente sí en lo espiritual, esto es, dentro de la vida misteriosa y sobrenatural. En la religión mosaica, según la antigua ley, el rito de iniciación era la circuncisión, que se realizaba en todos los hijos varones por parte de los israelitas, según la alianza de Yahvé con Abraham. Esta es mi alianza, que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Génesis, capítulo 17, versículo 10. En un principio, la ceremonia de la circuncisión para los israelitas no pasaba de un acto material, físico, pero más tarde y ya en la época de los profetas, adquiere un sentido marcadamente espiritual. Deja de ser una especie de marca o contraseña del pueblo elegido, para convertirse en un sacramento con sentido de cambio interior. A quienes me oigan voy a hablar y avisar: he aquí que su oído es incircunciso y no pueden entender. He aquí que la palabra de Yahvé se les ha vuelto oprobio, no les agrada. Jeremías, capítulo 6, versículo 10. En tanto que el sentido material, el físico, aparece claramente en este pasaje. En el libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos, los filisteos, y hagan mofa de mí. La palabra bautismo viene del griego baptisein, que quiere decir sumergir, y alude a la forma de inmersión que San Juan Bautista empleó para significar la purificación deseada. Ya desde el Antiguo Testamento, ciertas abluciones tenían este carácter de purificación legal, que mediante la limpieza física exterior y visible, querían significar la contrición interior del corazón, la conversión querida por los profetas. Los judíos empleaban el bautismo para significar la admisión a la religión mosaica de los proselitos, a los que admitían venidos de la gentilidad. Así el bautismo de San Juan no es ajeno a estos ritos que también utilizaron las sectas judías, como los esenios con sus abluciones rituales. Todo esto, desde luego, no era considerado sino como un acto exterior, significativo de la conversión interior.
El bautismo de Jesús. Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Es un acto profético del Señor, con que anuncia su pasión, terminando con la manifestación de la Santísima Trinidad, en que el Padre, de viva voz, anuncia a los hombres la divinidad de su Hijo, objeto de sus complacencias, que Él entrega a la humanidad en el amor del Espíritu Santo. Cristo no se presenta aquí como el pecador que quiere significar su arrepentimiento y conversión, sino encabezando a la humanidad por el camino de la justicia. Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda la justicia. El bautismo cristiano es un sacramento conferido por Cristo de manera solemne. Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esta afirmación de la continua asistencia del Señor a sus 11 discípulos, que el evangelista cita literalmente en el versículo 28 y 16 de Mateo, confirma la potestad que otorga a ellos y a sus sucesores en la jerarquía para dar ingreso a todos los hombres en la Iglesia, instrumento de salvación. Hay así una gran diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. Aquel no es aún un sacramento, aunque puede ya tomarse como figura de él. Cristo no es un hijo adoptivo del Padre, sino hijo de Dios por naturaleza divina. Jesús no tiene la necesidad de conversión, ni la necesidad de una penitencia, pero por fidelidad a su vocación de Mesías, se hace uno con los pecadores. A quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniese a hacer justicia de Dios en él. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahora se comprenden mejor las palabras de Jesús a Juan. Conviene que así cumplamos toda justicia. En cambio, nuestro bautismo cristiano, verdadero sacramento de la nueva ley, al reconciliarnos con Dios, nos infunde la vida sobrenatural de Dios, y con ella, el ser de hijos de Dios por adopción. Sin embargo, tanto el bautismo de San Juan como el bautismo de Jesús y nuestro bautismo cristiano tienen en común el sentido escatológico de la fundación y extensión del reino de Dios y su plena salvación en la vida eterna. Los tres son Jesús como el servidor sufriente de Isaías tomando entre sí nuestros pecados y haciéndose uno con nosotros, el reconocimiento de culpabilidad, el arrepentimiento, el deseo de expiar, la conversión del hombre de Dios con cambio de vida, la resolución de mantenerse en adelante unido a Dios. Ahora que San Juan anunciaba su bautismo, no como un sacramento, sino tan solo como un acto positivo de cambio interior, preparación de otro bautismo, yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dos son así las características del bautismo definitivo y sacramental que San Juan anuncia. La presencia en él del Espíritu Santo dispensador de toda gracia, esto es, un sacramento santificador que presupone la purificación, y la imagen del fuego no es otra cosa sino eso, purificación. Isaías, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que aclamaban, y la casa se llenó de humo, y le dije: ¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, al que el rey Yahvé, Sebaot, han visto mis ojos! Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Purificación y santificación.
Son pues los efectos del bautismo cristiano, lo que significa por medio del elemento más común que pudiera encontrarse, el agua, la cual, dentro de la vida ordinaria, ya tiene esa función, lavar, limpiar y desmanchar. Pero el agua prefiguró el bautismo en el Antiguo Testamento, con un sentido de liberación, que justamente se produce por este sacramento, el paso por el Mar Rojo, por el cual los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, en el cual el agua vino a ser a la vez el instrumento de muerte para Faraón y todo el ejército egipcio, que parecieron ahogados al tratar de ir tras el pueblo de Dios que huía, y a la vez constituyó una barrera de liberación que hizo imposible a Egipto volver a la cautividad de los mismos israelitas. Del mismo modo, nuestro bautismo mediante las aguas liberadoras sacramentales destruye en el hombre el poder con que Satanás, aquella antigua serpiente, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, lo subyugó en el paraíso terrenal por medio del pecado original. Pero además, siendo el bautismo un sacramento que imprime carácter, el hombre queda por él sellado con el signo de Dios, de modo que el hombre, aún volviendo a pecar, ya no podrá perder ese signo, ni será otra vez marcado por el príncipe de este mundo. El paso del Mar Rojo, como el bautismo, tienen otro significado. Se constituyó en el obstáculo para quienes quieran volverse atrás. Números, capítulo 14, versículos 3 y 4. Porque Yahvé nos trae a este país para hacernos caer al filo de la espada, y a que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio. ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían los unos a los otros: nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Así el bautismo sella con un sello indeleble hasta la vida eterna, de manera que el cristiano lo es para la eternidad. El bautismo dentro de la cristología. San Pablo nos expone toda la doctrina cristológica del bautismo en forma admirable. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Cero es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivimos una vida nueva, porque si nos hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda exento del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Quedar liberado del pecado es la justificación misma, y esta es proporcionada por Cristo a través del bautismo, pero esta justificación se logra por cuanto hemos sido bautizados en su muerte, muriendo con él al pecado. El que muere al pecado no ha de volver a él, antes al contrario, resucitará con él, con Cristo, en una vida nueva. El bautismo ha de realizar así una semejanza de nosotros con Jesucristo, con lo que conseguiremos la liberación. No liberación en orden material, físico o social, sino de la esclavitud del pecado. De este modo, el bautizado se convierte en un hombre nuevo, tomando el hombre viejo como imagen de todos nuestros vicios, tentaciones, tendencias y costumbres negativas. Mediante el bautismo, todo esto y toda huella del pecado debe desaparecer de nosotros, para que con Cristo también, por medio de la gloria del Padre, vivamos una vida nueva. Cuando el hombre es bautizado adulto, se contempla bien en el bautismo la imagen de la muerte y la resurrección de Cristo, simbolizada según nos dice San Pablo. El catecúmeno, de la palabra griega katekoumenos, es aquel que instruye, es decir, el que durante un tiempo ha estado instruyéndose en la doctrina de Cristo, con ánimo de llegar por el bautismo a ser un cristiano. Cuando baja a la piscina bautismal, bautismo por inmersión, se asemeja a Cristo,
al ser depositado en el sepulcro. En Cristo no había en ese momento vida física, y en el que se bautiza aún no hay una vida divina. Igual semejanza cuando el bautizado sale del agua. Él ya está dotado de la vida de Dios, como Cristo está ya definitivamente vivo y para siempre por su resurrección. Por el bautismo es insertado el cristiano en Cristo, enraizado en Él, corriendo entonces por su ser una vida divina que es Cristo, como la savia corre por el sarmiento proveniente de la vid. Así se realiza en su persona la salud que nos trajo Cristo. Por tanto, el que está en Cristo, en una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ha muerto al pecado y su resurrección bautismal ha de traducirse en resurrección moral, nuevo modo de vivir, nuevas costumbres, nuevo pensamiento, nuevo modo de juzgar todas las cosas. Cierto que la muerte y la resurrección se han de realizar todavía en el cristiano de manera física. Todavía ha de pasar por la muerte de este cuerpo, y ha de regresar la vida al mismo cuerpo en el último día por la resurrección física. Pero su realización mística es misteriosa. El día del bautismo es lo que constituye la vida dentro de la esperanza del cristiano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Mientras tanto, la muerte se ha de realizar en el cristiano a través de la mortificación cada día de su vida, y esa mortificación, al atenuar la concupiscencia de los sentidos, le apartará cada vez más de la ocasión de pecado, y le hará vivir más y más intensamente la vida misma de Cristo. Por tanto, todos los cristianos que rehuyen a la mortificación, aduciendo que les basta con los méritos de Cristo sin que pongan de su parte una aportación, simplemente se exponen a la concupiscencia y a la fuerza no domada de las pasiones por vana presunción de dejar todo a Cristo, quien exige nuestra cooperación. Es lo que hizo exclamar a San Agustín: Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Esto es, ni el mismo Dios con todo su poder puede realizar tu salvación sin tu cooperación, porque la salvación exige el acto positivo de la respuesta a la gracia. Para instituirnos acerca de la necesidad del bautismo, se vale Cristo de imágenes. Lo compara con un renacer, con un nuevo nacimiento. En verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 5. La comparación del bautismo con la circuncisión nos la propone San Pablo así: en él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión, no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Colonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. De este modo, San Pablo establece la relación entre la circuncisión, rito de iniciación de la religión de Moisés, con el bautismo, rito y sacramento de la religión cristiana, con lo que se establece en todo que una y otra constituyen dentro de un plan de la salvación. La comparación no es del todo adecuada. La circuncisión hacía a quien la recibía miembro de la antigua alianza, lo mismo que ahora el bautismo lo hace miembro de la nueva alianza, lo cual la primera era figura. Pero tan solo el bautismo realiza en nosotros el despojo del cuerpo carnal, de las pasiones y de las debilidades humanas, asociándonos a la muerte y resurrección de Cristo. Resumiendo, por medio del bautismo, recibimos el derecho de ingresar a la comunidad cristiana que llamamos Iglesia. Considerando un todo de continuidad las dos alianzas, el bautismo suple con creces a la circuncisión, por cuanto ésta fue solamente figura de aquel. Esta
tan solo castigaba el cuerpo como figura exterior de la disposición interior del hombre, pero en el bautismo ocurre un renacimiento por la gracia concedida debido a los méritos de Cristo. 3 bautismos, el de San Juan, tan solo simbólico como la circuncisión, algo exterior que indica la disposición interior del cambio, arrepentimiento y conversión, el que recibió Cristo, demostración de solidarización con los pecadores, la raza humana, y para expiar por todos nosotros, haciéndose Jesús pecado por nosotros. Y el bautismo cristiano, que es ciertamente un sacramento, porque representa y confiere limpieza y justificación mediante la aplicación de los méritos de Cristo a cada uno de nosotros. Reflexiones personales. ¿He apreciado en todo lo que vale la gracia del bautismo en mí? Cuando veo a otro bautizar, ¿estoy consciente de lo que ocurre en ese momento de misterio, el nacimiento de un hombre a la gracia? ¿Es para mí el título de cristiano algo honorífico o vergonzoso? ¿He hecho con frecuencia ejercicios de reflexión que me den conciencia de mi unión íntima con Cristo, producto de mi bautismo? Resolución. Señor, si hasta ahora fui inconsciente de mi bautismo, desde hoy lo tendré como el mayor título que he recibido. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado la lección número 21. Si ya lo saben, compártanla, denle like si les gustó y suscríbanse al canal para que les lleguen las lecciones que vayamos subiendo. Sin más, nos vemos en la próxima lección. Espero que les haya gustado. Luz y sal.